Cuidado que está denso ya. Bueno, yo soy Claudio Ruiz, como dijo Macarena. Yo trabajo en una ONG que se llama Derechos Digitales. Probablemente algunos de ustedes me van a ver más o menos seguido, o algunos de la gente que trabaja conmigo va a ver más o menos seguido, porque vamos a estar, como decía Macarena, enmarcados en un ciclo de capacitaciones que tienen que ver con temas de derecho de autor. Bueno, hoy día, en honor al tiempo, no me voy a concentrar en los temas que especialmente yo me dedico, y no me voy a concentrar fundamentalmente en los temas de los cuales voy a hacer ponencia, digamos, durante todo, en toda la biblioteca durante todo este año, sino que me voy a concentrar un poco en lo que me han traído, con lo que me invitaron, que en este concepto que me llamó mucho la atención, que dice relación con la web social y la biblioteca pública. Dos conceptos que me llamaron mucho la atención y en los cuales me gustaría detenerme. Ahora, claro, además de los problemas técnicos de rigor, ¿no? Hay una cuestión adicional, una dificultad adicional, que a diferencia del resto de quienes van a participar en esta pequeña mesa redonda, sin mesa, digamos, es que en mi caso tengo una dificultad adicional, además de la del computador que no funcionó. La dificultad es que mi especialidad son temas legales. ¿Y por qué eso puede ser un problema? Bueno, porque cuando uno habla de temas legales, probablemente lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Desde el punto de vista de la biblioteca, es el sueño, ¿no? Y la lata y la fomedad de lo que significa. Pero la verdad es que, más allá de eso, a mí me parece interesante, ¿no?, destacar estas dos palabras, la palabra social y la palabra pública, cuando uno está pensando en temas de web y en temas de biblioteca. Porque al parecer, ¿no?, y probablemente es uno de los temas, o ser la idea que me gustaría que ustedes llevaran después de esta conversación, porque pareciera ser que tanto lo social como lo público son dos conceptos que, si bien son fundamentales, ¿no?, en el concepto de biblioteca, como en el caso de todos los que estamos acá, en la biblioteca en la cual ustedes trabajan, resulta fundamental también desde el punto de vista de la regulación, ¿no? Lo público resulta ser una cuestión fundamental, clave y muy importante para efectos de poder generar una cultura pública. Pero a pesar de eso, a pesar de que estos conceptos son claves, la verdad de las cosas es que cuando uno mira el contexto regulativo, cuando uno mira desde el punto de vista de las políticas públicas, estos conceptos como el de biblioteca o el de web, el de tecnología en general, se intentan plasmar en una ley, muchas veces estos conceptos pasan al olvido. Estos conceptos no son conceptos importantes, son conceptos preteridos, son conceptos olvidados por nuestros representantes. Sobre todo cuando se trata de dos temas que son los temas en los cuales yo trabajo, que son temas de tecnología, regulación y tecnología, y en segundo lugar temas de derecho de autor. Repito la idea, entonces lo público, ¿no?, y por otro lado lo social, son dos ideas que nunca van juntas cuando se refiere o cuando uno está pensando en regulaciones que dicen relación con estas dos materias. Y probablemente uno de los ejemplos más claros es qué es lo que pasa en los últimos años, ¿no?, porque uno puede hablar de cosas, digamos, pero uno tiene que ir a los hechos. En los últimos años, cuando hemos tenido reformas a nuestra ley de propiedad intelectual, o cuando hemos tenido críticas u observaciones a la regulación de cómo nosotros pensamos que debiese estar regulado, cómo debiese estar normada las formas de creatividad y las formas de acceso público a la cultura, nos encontramos con esta gran tendencia, que la gran tendencia es que cada vez que nosotros hacemos una regulación en Chile, y en la región en general, pero en Chile fundamentalmente, cada vez que queremos regular derecho de autor o cada vez que queremos regular materias relativas a la tecnología, nos encontramos que el prisma fundamental o el destaque detrás de toda esta idea es solamente la protección en detrimento del acceso. Cada vez que nuestros reguladores intentan pensar en nuevas leyes de propiedad intelectual, están pensando siempre en más protección y no están pensando necesariamente en acceso. Y desde el punto de vista de las bibliotecas esto es especialmente relevante, y esto no es una cuestión que, o sea, vista de ser una cuestión poco importante. De hecho, si uno analiza el texto de la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, usted me imagino que debes suponer que el rol de la biblioteca debe ser muy importante. La verdad de las cosas es que la palabra bibliotecas aparece 3 veces en la ley de propiedad intelectual. La primera vez aparece ahí, ¿no?, en el encabezado de la ley. La segunda vez en que aparece la palabra biblioteca es en el artículo 76, ¿no?, cuando habla de la dirección de bibliotecas, archivos y museos, es decir, no se refiere a la biblioteca en particular. Y la tercera vez en que aparece la palabra biblioteca, ¿no?, es nuevamente en el artículo 90, por donde de nuevo hace relación a la dirección de bibliotecas, archivos y museos. Esas son las 3 veces en las cuales nuestra ley de propiedad intelectual habla de bibliotecas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta no es sino la explicación más clara, ¿no?, de cómo nosotros tenemos una ley de derecho de autor absolutamente desequilibrada.
una ley de derecho de autor absolutamente desequilibrada que está solamente pensando en temas de protección, en cómo aumentamos las penas frente a las infracciones que se realizan en Internet, por ejemplo, o cómo nosotros tenemos mecanismos judiciales que permitan hacer procesos más rápidos para poder perseguir a quienes hacen ilícitos en Internet, pero no estamos pensando en el acceso. No estamos pensando en las bibliotecas, no estamos pensando en el público tampoco. El año pasado, otro fact, el año pasado, en el mes de noviembre o octubre del 2008, se publicitó un informe por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, que estudia a nivel internacional temas de derechos de autor. Y hubo un estudio respecto fundamentalmente a este tema, del tema de las bibliotecas y el derecho de autor, de cómo el derecho de autor en general enfrenta el fenómeno de la biblioteca. Y fíjense que uno de los resultados más interesantes de este estudio, que está en línea, ustedes lo pueden leer, les puedo dar la dirección si ustedes me la piden, es la siguiente. Irak, Burundi, Burkina Faso, son países, ¿eh? Argentina, Camerún, Costa Rica, Costa de Marfil, Guinea, Haití y Chile comparten un mismo nivel de protección. Y lo que comparten todos estos países es que ninguno de ellos tiene excepciones y limitaciones en la ley de derecho de autor que esté pensado en bibliotecas. No contiene autorizaciones que le permitan a las bibliotecas poder hacer cosas con obras intelectuales, no piratear, no vender música, digamos, no vender DVDs pirateados, no venderlos de la última película de Pixar, sino que les permiten a las bibliotecas, por ejemplo, poder hacer reproducciones de obras intelectuales para préstamo interbibliotecario, por ejemplo, para poder restituir obras que ya no están en los registros de la biblioteca porque los ratones se los comieron, o porque hubo una inundación y los libros quedaron estropeados, en fin. Estos países comparten digamos, este grupo del terror, que significa no tener excepciones para la biblioteca. En fin, por eso les explicaba cuántas son las veces que nuestra ley chilena habla de la palabra biblioteca, que son esas tres que les mostré. Nuestra ley de propiedad intelectual es la ley 17.336. No se preocupen, no les voy a dar sueño. Y esta ley es del año 1970, una ley que siempre cuento esto, porque es una ley en la cual mi papá todavía no se conocía, en el año 70. Y en el año 70 probablemente no había televisor a color. De esa época data esta ley de propiedad intelectual que hoy día regula incluso a Internet. Pero la verdad es que esta ley de 1970 ha tenido una serie de modificaciones a lo largo de su historia. Las más importantes son las que ustedes ven ahí. Las últimas son del año 2003 y las últimas del 2004, que son reformas que se han ido actualizando ciertos temas que naturalmente han quedado obsoletos por una ley que estaba pensando en el mundo analógico, en el mundo del papel, en el mundo del libro, y que con el avance de la tecnología cada vez va quedando atrás. Y por tanto estas reformas han intentado actualizar de alguna forma o seguir un poco la línea de la tecnología. Y además de estas reformas, el reglamento de 1970 también ha hecho lo suyo. Pero si uno analiza la tendencia que está detrás de todas estas modificaciones, y fundamentalmente la tendencia que recoge la ley de 1970, son las siguientes. Cada vez que se hace una reforma a la ley de propiedad intelectual está pensado en tener más protección, aumentar las penas frente a las infracciones de derecho de autor, aumentar los delitos frente a las infracciones de derecho de autor y aumentar incluso los derechos de autor, ¿sí? Como les decía ahí, más derechos y aumentar las penas. Estos son los conceptos que son claves en nuestra regulación actual que nos rige el día de hoy de 1970 y además de todas sus modificaciones. Pero el panorama no es tan terrorífico. En mayo del 2007, hace harto tiempo atrás ya, el gobierno de la presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que intenta reformar una vez más esta ley de propiedad intelectual. Repito, tampoco le voy a dar sueño, tranquilo. Intenta reformar esta ley de propiedad intelectual, pero con una peculiaridad especial. Que por primera vez en la historia, esta es la primera reforma en la historia de Chile que intenta tomar la ley de propiedad intelectual y equilibrar de una vez por todas los intereses que están en juego, ¿sí? Y equilibrar los intereses de los autores, que son muy importantes, el interés de las industrias culturales, que naturalmente tienen su importancia, pero también el interés del público, ¿sí? Es la primera reforma en la historia de Chile que intenta hacer este equilibrio de intereses. Y este equilibrio de intereses, evidentemente, se refleja a través del establecimiento de excepciones al derecho de autor, ¿sí? Situaciones de excepción que le permitan, por ejemplo, a bibliotecas poder hacer uso de ciertas obras intelectuales sin pedir permiso al autor. Y cuando digo permiso es pago de un precio, ¿sí? Por ejemplo, si mi mamá es profesora básica, si mi mamá hoy día quisiera enseñarle a sus alumnos de primero básico que entraron a la clase la semana pasada a leer con poemas de Pablo Neruda, por ejemplo, no lo puede hacer, ¿sí? No puede fotocopiar esos poemas de Pablo Neruda para que sus alumnos de primero básico en un colegio en quinta normal
pueden aprender a leer. No puede tomar los poemas de, por ejemplo, ese ciclo de niños, ¿no? De Gabriela Mistral, no puede tomar esos poemas y enseñarles a leer a sus alumnos con esos poemas sin pedirle permiso, es decir, sin pagar al titular de esos derechos de autor. Lo cual es grave, ¿sí? Por tanto, uno de los temas fundamentales que establece esta ley es establecer más excepciones, establecer más situaciones de excepción que impidan que sucedan estas situaciones extremas como las que les estoy contando. ¿Y excepciones como cuáles? Excepciones, por ejemplo, para discapacitados. Hoy día en Chile es completamente ilegal la biblioteca de ciegos de Providencia, ¿sí? ¿Ustedes conocen esa biblioteca de ciegos o han oído hablar de ella? Que van voluntarios como uno, que tiene algo de tiempo libre, qué sé yo, y va a leer un libro y es grabado en un formato de audio para que los discapacitados visuales puedan acceder a estas obras intelectuales. Eso, desde el punto de vista del derecho de autor de 1970, es un acto ilícito. Son delincuentes tanto quienes graban esa obra intelectual como quienes acceden a ella. Y la biblioteca naturalmente que cobija este ilícito y esta piratería terrible. Por tanto, esta reforma intenta, por ejemplo, regular esta situación. Y esta reforma también intenta agregar excepciones específicas para las bibliotecas. Es decir, que las bibliotecas sean un actor relevante desde el punto de vista del derecho de autor. Por ejemplo, para autorizar reproducciones frente al deterioro de obras intelectuales. Me imagino que es una situación que es súper repetida en muchos de ustedes. Por ejemplo, para reproducir ciertas porciones razonables para fines de enseñanza, en el caso de bibliotecas universitarias, por ejemplo, o de colegios. Y también para autorizar la reproducción por parte de las bibliotecas para copias electrónicas para su consulta en línea. Por ejemplo, en el caso de bibliotecas que tienen la capacidad de poder escanear obras intelectuales para que sus usuarios puedan acceder remotamente a estas obras intelectuales que están contenidas en la biblioteca. Y excepciones como la de traducción es probablemente la más importante, una excepción que permita usos justos. Hoy día en Chile, por ejemplo, estos son ejemplos reales, no lo invento. Hoy día en Chile, si yo, por ejemplo, me compro el último CD de Shakira, por decir algo, además de vomitar, si me compro el último CD de Shakira y resulta que lo quiero escuchar en mi computador, o lo quería escuchar en mi trayecto desde Santiago para acá, y no tengo un reproductor de CD, sino que lo quiero pasar a mi iPod o a mi reproductor de MP3, a mi pendrive, ese acto de pasar ese CD de audio a un pendrive es completamente ilícito en Chile, es ilegal. O sea, que levante la mano quien no es delincuente en esta zona. Gracias. ¿Sí? Completamente ilegal. Pero en otros países, en países por ejemplo tan piratas o tan irrespetuosos de la propiedad intelectual como por ejemplo Estados Unidos, eso es completamente posible, es lícito. Es lícito porque existe una excepción que permite usos justos, usos razonables, usos que no van en contra de la explotación normal de la obra, sino que son usos comunes que todo el mundo hace, de obras intelectuales y que no suponen un detrimento patrimonial para el autor. Pero bueno, todas estas cosas que a todos probablemente nos parecen súper razonables, súper obvias y súper necesarias en un país como nosotros, la verdad es que no todos piensan lo mismo. Lo que ustedes ven acá es un recorte del diario La Cuarta del año pasado, en el cual la SCD, fundamentalmente, y artistas y cantantes muy conocidos de la televisión, en fin, protestan, ¿no?, por esta reforma de la ley de propiedad intelectual que, repito, les recuerdo, intenta equilibrar por primera vez en la historia los intereses que están en juego, por ejemplo, estableciendo excepciones para bibliotecas, porque ellos sostienen sostienen al menos dos cosas, muy difusas, pero al menos dos cosas. La primera es que más excepciones al derecho de autor supone menos plata para ellos. Y en segundo lugar, ¿no?, suponen que Internet solamente se usa para descargar canciones que les pertenecen a ellos y por tanto ellos requieren un pago, ¿no? Ellos necesitan un pago por cada conexión a Internet. Eso es básicamente lo que ellos pelean. Pero dentro de esta pelea, naturalmente, ellos sostienen que la existencia de nuevas excepciones al derecho de autor supone un gran problema. Y el establecimiento de nuevas excepciones, por ejemplo, para la biblioteca, no es una cuestión que para ellos quede del todo cómoda. Por tanto, la discusión, con esto estoy terminando ya, la discusión desde el punto de vista de la sociedad del derecho de autor, por ejemplo, o desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, siempre ha sido, cuando han pensado en temas de derecho de autor, o cuando han pensado en temas de reforma legislativa en temas de derecho de autor, en cómo cobramos más, de dónde sacamos más tajada de dinero, ¿sí? Pero no han pensado en lo absoluto, en esta dicotomía tan importante que dice en relación con el derecho de autor desde su inicio, en cómo equilibrar el cobro, cómo equilibrar los legítimos intereses de los autores con el acceso, con el legítimo interés de todos nosotros de acceder a la cultura y de acceder a obras intelectuales. Por tanto, esta cuestión, creo yo, y con esto estoy concluyendo, es especialmente relevante. Solamente quería, mi objetivo en esta conversación de hoy es ponerle sobre la mesa estos temas que creo que son muy importantes y que en la vida diaria no están presentes, ¿no? Me interesa que estos temas en la mesa del domingo, digamos, en el almuerzo con los hijos, sea un tema importante, ¿no? Por eso le ponía el ejemplo a mi mamá, por ejemplo, que es su alumno de primero básico. Es un tema de todos los días, no es un tema de expertos, es un tema de todos los días.
Por tanto, esta discusión es especialmente relevante y el llamado que quiero hacer, en verdad, es un llamado a una recuperación, a hacer una recuperación, en definitiva, de la importancia del rol de lo social, por un lado, y el rol de lo público, sobre todo en el caso de bibliotecas como las de ustedes. Eso era. Muchas gracias.